Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar como habitualmente lo hacemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, Ruega ruega. por nosotros. Santos Cecilia y San Luis Martán, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimadísimos amigos, entonces hoy nos corresponde ver las fuentes de revelación, pero ¿por qué estamos viendo las fuentes de revelación? Porque empezamos a hablar acerca de la religión y después de la religión hablamos de las pruebas de veracidad de la religión y vimos que dentro de la religión se dictan cuáles son las cosas que debemos creer, cómo debemos acceder a Dios, al culto a Dios, y también nos dice el modo. Entonces, ¿recuerdan la definición de religión? Ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y los medios. Exacto, entonces, conocimiento, deberes y medios. Listo. Eso corresponde a qué partes del estudio del catecismo o de la doctrina. Dogma. Muy bien. Dogma, el conocimiento, ¿qué más? Moral y culto. Muy bien, moral en cuanto a los deberes y culto en cuanto a los medios. Entonces, bueno, somos seres humanos, somos imperfectos, somos perfectibles y por ese mismo hecho entonces se nos ponen estas reglas porque habitualmente vamos por un camino, a veces nos torcemos, a veces nos caemos, entonces hay que recurrir a estos medios, hay que recurrir a la doctrina, hay que recurrir a conocer esos deberes para, si uno no ha caído, no caer, y si uno ya cayó, pues levantarse y seguir adelante. Entonces, habíamos dicho que había unas pruebas. ¿Cuáles eran? Esas pruebas de la verdad de la revelación ya cristiana. Los milagros, la profecía y la perfección de su doctrina. Exacto. Milagros, profecía y perfección de la doctrina. Entonces, esos son los elementos con los cuales se prueba que la religión cristiana, la religión católica, es la verdadera. Listo, entonces hoy nos corresponde ver acerca de las fuentes de revelación. Pero entonces, aquí voy a dejar de compartir un momentillo y les voy a compartir. A ver, no. Compartir una pestaña. Pregunta, ¿ustedes saben quién fue Martín Lutero? Si no estoy mal, era un obispo o algo así en la Iglesia Católica. Un obispo de la Iglesia Católica. ¿Quién más? El Y primero del protestantismo, el de las 95 tesis. El de las 95 tesis. ¿Qué más? se rebeló contra la Iglesia Católica ¿Y por qué se rebeló? porque no estaba de acuerdo con alguna, con la doctrina o con lo que la Iglesia Católica enseñaba, y por eso hizo las 95 tesis. ¿Y esas 95 tesis de qué se trata? O la primera, por lo menos.
Creo que era contra el Papa, algo así, la obediencia al Papa, y había notas sobre las indulgencias, creo, la venta de las indulgencias, supuestamente él decía. Bueno, entonces vamos a ver un video. Y lo de los libros de la Biblia, que no todos los libros de la Biblia, algo así, no todos los libros de la Biblia eran adecuados o se contradecían, algo así decía. Bueno, entonces vamos a ver un video de lo que habitualmente se enseña en los colegios. Vamos a ver un video de lo que habitualmente está en los libros de texto. Y pues llama mucho la atención porque, no sé, la educación siempre ha sido católica y de un momento a otro cambió. Entonces, vamos a ver este video que se llama Martín Lutero en 5 minutos. ¿Listo? Y empezamos. Esta es una época totalmente teocentrista. Esto significa todavía dentro de la Edad Media. Esta es una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica... ¿Se está escuchando? Mao, tienes que cerrar Es que tu tiene micrófono. un eco. Sí, porque tiene... ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Sí, señor. qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. ¿Eso es verdad? Pues eso fue una de las cosas que dijo Martín Lutero, que supuestamente el latín no lo entendían y por eso era que lo querían cambiar, pero pues se sobreentiende que si así eran las misas, pues la gente tenía que entenderlo. Bueno, entonces aquí hay un tema interesante, porque es que se acusa de que la gente no sabía latín. Falso, nosotros sabemos menos latín de lo que sabía un albañil en la Edad Media y entendemos la misa. Claro, entonces, ojo, aquí esta charla del día de hoy va a ser una charla más enfocada a desarrollar la inteligencia y a que ustedes vengan a ser partes activas, porque el problema es que yo a ustedes no los estoy viendo, no sé si de pronto están distraídos. Entonces, yo necesito, como formador, que ustedes presten atención y que ustedes desarrollen su inteligencia, porque este es un tema y es un tema clave en este tema del catecismo. Esta vez no voy a hacer lo que siempre hago, que siempre presento lo que la iglesia enseña, sino que esta vez primero propongo la objeción. Voy a hacer el método tomista, es el método de Santo Tomás, ¿sí? Primero enuncia un título y después dice, pareciera que Dios no existe. Y uno dice, y Santo Tomás diciendo eso, pero ¿cómo así? Y Santo Tomás dice, sí, pareciera que Dios no existe porque existe la maldad. Pareciera que Dios no existe porque existen las guerras. Pareciera que Dios no existe porque hay hambres, hay enfermedades. Entonces uno dice, pero Santo Tomás, ¿qué está escribiendo? Por Dios, Dios mío, y la iglesia nos dice que Santo Tomás es el doctor común, que es el santo al cual tenemos que recurrir cuando hay una duda en temas doctrinales. Pues sí, que Santo Tomás de Aquino tenía una característica muy importante y es que era muy humilde. Y era un monje que en su humildad él escuchaba qué era lo que los enemigos arguían en contra de la iglesia, y él después, así todo gordito, iba y se ponía a estudiar, a rezar, y le dictaba a sus copistas y les decía, bueno, esto hay que responder contra tal objeción, esto hay que responder contra tal otra. Entonces, en este caso vamos a hacer un método tomista, ¿sí? Primero vamos a presentar el problema, la objeción, y después vamos a irlo desarrollando. Entonces, bueno, aquí según lo que el video que nos está contando, y que es un video que se sustenta en lo que enseñan los libros de texto en el colegio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la objeción que proponen acá? ¿O qué es lo que está diciendo aquí la narradora? La gente no sabía latín. La gente no sabía latín, perfecto. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. La Biblia estaba prohibida tenerla, leerla e interpretarla. ¿Listo? ¿Alguien? No, Mauricio, no te olvides apagar tu micrófono cuando enciendas el video, por favor. Dale, gracias.
El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Pregunta, ¿las indulgencias, según el video, qué son? Son Compradas. documentos que se venden. Una venta. Como si fueran acciones, más o menos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, porque no los escucho a todos al tiempo, pero sí me gustaría que hablaran las personas que habitualmente no hablan, ¿sí? Habitualmente yo conozco detrás de cada nickname, detrás de cada usuario, las personas que están, pero entonces, bueno, los que no han hablado, anímense, porque les estoy preguntando algo que es básico, algo que he acabado de mostrar en el video. Entonces, algunos han dicho que las indulgencias eran ventas, que las indulgencias eran como acciones. No, 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 no. Ese era la finalidad de una indulgencia. Era la finalidad de una indulgencia. Pero, según el video, eran cartas de perdón que escribía el Papa. Ojo, presten atención. Eran cartas de perdón que el Papa emitía. ¿Para quiénes? Les pregunto. ¿Para vivos o para los que ya estaban muertos? Exacto, entonces por eso, según el video, era como un negocio permanente y redondo, porque con la adquisición de indulgencias, supuestamente se abría el cielo. ¿Listo? Entonces hay un primer error, porque cuando uno comete un pecado, ¿qué genera? Una deuda. Sí, pero ¿cómo se llama? En catecismo, en doctrina, eso tiene unas consecuencias que se dividen en dos. Gente, ¿qué pasa? Por favor, ¿qué genera el pecado? Adriana, Angélica, Armando, Diana, Edwin, Gabriel, José Antonio, Juliet, Marcela, Lisette. Enemistad con Dios. Enemistad con Dios. En el catecismo, cuando leemos que el pecado genera dos cosas, ¿cuáles son? No es la pena y La culpa y la pena. la La culpa, sí. culpa y la pena, exacto. Eso es lo que genera el pecado. Es como cuando el niño está jugando en la calle y resulta que ¡pum!, le pega un balonazo a una ventana y le rompe la ventana a doña Pepa. Pues doña Pepita, como es una señora noble, le dice a Juanito, Juanito, yo te perdono que tú me hayas roto la ventana, pero estás obligado a pagarme la ventana. Te perdono la culpa, pero la pena me la debes, ¿sí? Entonces, el pecado genera eso, la pena y la culpa. Listo, sigamos con el video. Entonces, las indulgencias lo que perdonan es lo que no se alcanza a perdonar en la confesión, ¿sí? Porque Dios nos perdona nuestros pecados, pero por eso es que se dice que tenemos que reparar. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg un escrito con 95... Gracias. Un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. En realidad no se sabe si fue tan teatral el gesto, pero con seguridad se las hizo llegar al clero. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa. Entonces, ¿quién era Martín Lutero?
¿Un sacerdote agustino? Un sacerdote agustino. Sí, efectivamente en el video dice un monje alemán, pero si era un monje, un sacerdote agustino. No era obispo, no era arzobispo, no, era un sacerdote agustino. ¿En qué iglesia fue que pegó las 95 tesis? Catedral de Wittenberg. Muy bien, en la Catedral de Wittenberg. Después, en esas 95 tesis, según la narradora, ¿qué es lo que escribe o qué es lo que condena Lutero ahí? Específicamente, condena al Papa por vender indulgencias. Sí, ¿qué más? Que los pecados se perdonan por la fe. Exacto, este es un punto importante. Las obras no valen tanto, lo que vale es la fe, ¿sí? Nosotros los católicos practicamos obras. Sí, claro. Sí, señor. ¿Y qué se entiende por obras? Díganme un ejemplo. Obras de misericordia. Digamos las obras de misericordia. Díganme la obra por excelencia del catolicismo. La caridad. Enseñar al que no sabe. Pero los protestantes también hablan de la caridad. Pues sus mercedes, es que Por las almas. ¿Perdón? La caridad por las almas del purgatorio y ellos no creen en eso. La caridad por las almas del purgatorio. Bueno, cuando aquí Lutero habla de obras, está haciendo referencia a las obras que el cristiano, que el católico hace para conseguir el perdón de Dios, para conseguir la gracia de Dios. Entonces la obra por excelencia en el catolicismo es la Santa Misa, ¿sí? Porque los protestantes también hablan de las obras de caridad, de las obras de misericordia, ellos también hablan hablan del pedazo de la Sagrada Escritura, cuando dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Bueno, ellos hablan de eso. Pero lo que ellos no van a hablar es de las obras que uno hace por medio de los sacramentos. Después, el tema de que el perdón se consigue directamente de Dios, sin intermediarios, está negando la confesión. ¿Sí? Bueno, sigamos viendo el video. Para comunicarse con Dios, y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Este punto, las escrituras debían ser de libre interpretación, ¿sí? Entonces, ojo, de todo lo que hemos dicho, y hablando filosóficamente, este es el punto, es la tesis más importante, el libre examen. De hecho, gracias al libre examen, en consecuencia, el libre examen es que la filosofía moderna, el mundo cambia, ¿sí? El mundo cambia porque siempre detrás de todo movimiento hay ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, detrás de todo el movimiento de la guerrilla en Colombia, pues está el comunismo. Detrás de todo el movimiento bancario en el mundo está el capitalismo. Detrás de el hecho de que un hombre se acerque a una mujer con el ánimo de casarse, pues está el deseo de unirse con esta mujer y ganarse el cielo. Bueno, esperemos que sea así. Detrás de todo acto hay una idea. Y la idea principal en el cambio del mundo es esta, la del libre examen, ¿sí? Porque aquí se rompen muchos hitos, se rompe el hito o se rompe la autoridad, se rompe el tema de las jerarquías, ¿sí? Es bien importante este tema del libre examen. Una idea muy disruptiva, y por eso, 3 años más tarde, interpretación. Era una idea muy disruptiva, y por eso, 3 años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Pero para esta época, ciertas partes de la nobleza ya estaban apoyando a Lutero y le dieron asilo. Ya refugiado en el castillo de Wartburg, Lutero traduce la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pueda leerla y la interprete por sí misma. Otros habían criticado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero terminaron mal. Lutero, en cambio, se pudo valer de una nueva tecnología para la época. ¿Quiénes habían criticado antes a la Iglesia? ¿Quiénes ya habían criticado a la Iglesia antes? Ahí estaba en el video, ahí estaba. La nobleza. No.
La nobleza fue la que le dio a Lutero en el castillo de Wartburg el asilo, ¿sí? Pero la nobleza estaba apoyando a Lutero. No es que ellos hayan criticado antes a la iglesia. Aquí aparece John Hus, que John Hus murió en la hoguera. ¿Sí? A él lo declararon hereje. Y el que sigue es Wycliffe. Otros habían criticado a la iglesia. Eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, o sea, Lutero no es el primero. Lutero es uno de los que ya venía en este movimiento de liberación de la iglesia. Sigamos viendo el video. A lo largo de la historia, pero terminaron mal. Lutero, en cambio, se pudo valer de una nueva tecnología para la época, la imprenta de Gutenberg, que le permitió imprimir ejemplares y difundir folletos para el nuevo dogma protestante. Lo que inició como una llamada para reformar las indulgencias pasó a ser una verdadera revolución. En sus escritos mientras era perseguido, Lutero también criticaba las riquezas de los nobles y la explotación de los campesinos. Esto inspiró la llamada Guerra de los Campesinos, que tuvo lugar entre 1524 y 1525. Con Thomas Müntzer a la cabeza, los campesinos se negaron a trabajar y a pagar tributos. Hubo revueltas y una gran cantidad de muertos. Lutero, por su parte, se pronunció en contra de la revuelta y justificó que los príncipes alemanes aplicaran la fuerza y represión. Lo que sigue es un periodo en el que el Papa y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron a los diferentes príncipes de la corona alemana que apoyaban la ideología protestante. Finalmente, en 1555 se firma el Tratado de Paz de Augsburgo, que enunciaba que cada príncipe podía elegir qué religión debían adoptar los habitantes bajo sus dominios. Luego de esto, el protestantismo se difundió más allá de Alemania y llegó a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia. La respuesta de la religión católica fue la contrarreforma, pero eso te lo cuento en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final y acordate de darle like. Bueno, entonces, es un video un poco con muchas ilustraciones, pero es lo que habitualmente se enseña en los colegios. Entonces, en el video también se decía que, bueno, díganme ustedes, ¿qué más se decía en el video de Lutero después? ¿Qué instrumento le permitió difundir sus ideas con mayor rapidez? La imprenta. La imprenta. ¿Quién inventó la imprenta? Gutenberg. Muy bien, Gutenberg. Resulta que después ya no solo vino un problema religioso, sino que vino un problema social. ¿Y eso cómo se llamó? La guerra de los campesinos. La guerra de los campesinos. Entonces, fíjense, hay una cosa que los romanos siempre han dicho, siempre dijeron, y es nihil novum subsole. Ahí lo voy a poner en el chat para que lo aprendan. Entonces es nihil, no nihil, sino nihil novum subsole. ¿Esto qué quiere decir? Los latinistas del grupo que estudian latín. Nada se oculta. A ver, está Natalia Caicedo y Ricardo Rizo. ¿Quién habla, por favor? Las damas primero. Adelante, Nata, por favor. Gracias. ¿No hay nada nuevo bajo el sol? Muy bien, no hay nada nuevo debajo del sol. Estimados amigos, ¿ustedes sabían que el evolucionismo en la edad antigua tuvo un padre que fue el que lo formuló? ¿Sabían o no sabían? ¿Sí? Alejandro, dale. No, señor, no sabía. Bueno, uno habitualmente le enseñan que fue Carlos Darwin, ¿sí? Pero entonces, de los filósofos presocráticos, hay uno que decía que todo cambia, que nada permanece. Bueno, ese señor se llamó, ¿se acuerda? ¿Alguien sabe? De pronto de alguien sepa, el filósofo del cambio. Por ahí yo escuché la voz de Nicolás. Nicolás debe saber, y eso que es un adolescente. A ver, Nico, por favor, ¿quién es el filósofo del cambio? Y no me haga quedar mal, chino. Ese es alumno suyo, vamos a ver qué responde. Nico, ve rápido por el cuaderno. ¿Se desconectó Nico? No, mentiras. Bueno, de pronto le dio vergüenza, pero entonces el filósofo es Heráclito.
Entonces, bueno, no hay nada nuevo debajo del sol, nihil novum sub sole. Entonces, esto ténganlo en cuenta siempre, porque el mundo puede ser que cambie en sus costumbres, en su forma de vestir, en la música, pero en esencia siempre vamos a ser humanos. Por eso es necesaria la educación clásica en los jóvenes, que ellos estudien a los griegos, que estudien la literatura universal, porque es que el hombre sigue siendo el mismo. ¿O es que acaso cuando Shakespeare escribió Romeo y Julieta y describe el enamoramiento que tiene Romeo de Rosalía y después el amor que le profesa a Julieta, no es algo de nuestros días? Seguimos siendo los mismos. Sí, entonces es para que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, sigamos otra vez en lo que nos compete y para dar respuesta a cosas prácticas, porque es que el estudio del catecismo tiene que ser práctico, tiene que servirnos como una herramienta, ¿sí? Entonces, después en el video decía que había habido las guerras y porque yo dije que no, nihil novum sub sole, porque más o menos fíjense la situación que está viviendo Colombia y Sudamérica con el tema de los paros y las revoluciones sistemáticas o no sistemáticas, pero bueno, las revoluciones que hay en los diferentes países. Bueno, es un ambiente similar al de esa época, ¿sí? Entonces, casi siempre viene el principio de autoridad como ayudar a resolver la cosa. Si no hay alguien que tenga autoridad, ni política, ni religiosamente, olvídense que llega a haber un cambio. Es como en una casa, que el niño hace pataleta y es que el chino, digamos un Mauricito de por allá 3 años, que eso gritaba porque quería, no sé, comerse un bombombón, y es que quiero el bombombón. Y resulta que la mamá no tenía autoridad, ni el papá tampoco tenía autoridad, y lo que decía Mauricito, ay, venga, Mauricito, sí, démosle el bom, 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 porque pobrecito. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar con Mauricito si no hay alguien que lo gobierne? Va a hacer lo que quiere siempre. Sí. Angie, habla tú, porfa. Sí, no, dije lo mismo, que va a hacer lo que quiera y siempre se va a volver una persona caprichosa, que es lo que él diga cuando él diga. Lo que él diga cuando diga. Y el problema es que un niño educado sin un freno, sin que los papás le vayan guiando la forma de concebir el mundo, cuando llegue a la adolescencia, los niveles de frustración van a ser muy bajos. Entonces, habitualmente, son estos chicos que se suicidan o caen en las drogas o, no sé, pasa algo grave porque no han sabido dominarse. Entonces, como siempre lo han tenido todo, es en el momento en que llegan a sentir una frustración, es como si el mundo se les acabara. O la primera decepción amorosa, es que no, mi novia me dejó, me voy a morir. Nadie más ha sufrido lo que yo he sufrido. Entonces uno le dice, no, chino, pues levántese, ánimo, ánimo, no se deje caer, pero para que llegue a tener una personalidad firme, fuerte, es necesario que desde antes los papás lo ayuden, porque cada vez que ustedes frenan en sus hábitos malos a sus hijos, los están ayudando. Cada vez que ustedes los animan al esfuerzo, los están ayudando, ¿sí? Ojo, yo no estoy diciendo pegarles a cada rato. Nunca lo he dicho, por si acaso de pronto se malinterpreta lo que estoy diciendo, porque uno puede guiar a un niño sin maltratarlo física ni verbalmente, sino que el secreto está en que los papás tengan ese dominio, ¿sí? Ese es el secreto. Y yo creo que, bueno, los que han sabido aplicar eso acá, les ha funcionado. Ay, papá, pero yo quiero... No. Va y le dice a la mamá, mamá, yo quiero, mamá. No, tu papá dijo que no, así que no. Ay, si va a llorar, llore en el cuarto todo lo que quiera, pero no nos dañe el buen ambiente acá. Claro, se da cuenta que con los pataletos y las pataletas y las griterías no logra conseguir nada, entonces sucede como en la contrarreforma en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo estas analogías? Porque es necesario que conozcamos este tipo de cosas porque nos ilustran, nos da cultura general, pero también van iluminando el comportamiento, porque la familia es una sociedad pequeñita. Las naciones, los estados, los reinos, los imperios también son sociedades, pero más grandes. Entonces ahí uno va admirando a los grandes, ¿cómo se le dice a los que han sido guerreros?
y han hecho grandes obras, ¿cómo es que les dicen? Bueno, los grandes estrategas también. Entonces ahí uno puede recordar a Alejandro Magno, a Julio César, en fin, y a los grandes gobernantes. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál fue el problema que les dije que fundamentalmente cambia el pensamiento en el mundo y que lo dice Martín Lutero? La interpretación, la libre interpretación. El libre examen, muy bien, la libre interpretación. Ojo, tengan en cuenta esto, porque es que nosotros decimos, es que los protestantes, esos protestantes no quieren a la Virgencita, pero resulta que hay protestantes que quieren a la Virgen. Ustedes no sé si han escuchado, y pueden preguntarle a algún mexicano, hay iglesias protestantes en México que tienen cuadros de la Guadalupana. Es una cosa loca, pero así es la devoción a la Virgen María en México. Los protestantes, eso me lo contaba el padre Mestre, el padre Jesús Mestre, que fue sacerdote allá en México. Y él decía que le llamaba mucho la atención, porque estaba el protestante, y para atraer gente decían, miren, y aquí está la Lupita que está apoyándonos. Entonces, claro, la gente por el tema sensible y exterior decían, bueno, si aquí está la Guadalupana, está la Lupita, pues yo voy a entrar. Porque el mexicano, al igual que el colombiano, y dicen que los peruanos y los ecuatorianos tenemos como una fe, una devoción católica que se manifiesta y se muestra mucho, ¿sí? Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Entonces, cuando Martín Lutero habla del libre examen, ¿contra qué, o mejor dicho, qué es necesario estudiar para poder responderle a un protestante que nos venga a hablar del libre examen? La Biblia. Y la Pues tradición. la revelación, como tal. Las fuentes de revelación. Claro, porque es que el problema es que el protestante, de hecho, una de las 95 tesis es sola escritura o solo la Biblia. ¿Sí? Otra es sola fides. Entonces, ojo, no es hablarle de la Biblia, porque el problema es que, miren, seamos honestos, nosotros no me puedo incluir, pero algunos no estudian o no han estudiado la Sagrada Escritura, como si la estudiaba un protestante. ¿Sí? Entonces, si una persona que no ha estudiado la Sagrada Escritura se pone a discutir, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, que llega un testigo de Jehová, buenas, no sé, un sábado a las 7 de la mañana, que uno es el único día que tiene como para descansar, y a las 7 de la mañana está allá, vengo a hablarle de Dios, vengo a mostrarle qué es lo que Dios quiere para usted, y uno, bueno. Y a veces cuando la gente se engancha a pelear, es terrible, porque ellos conocen y se saben de memoria algunos fragmentos, no toda la Sagrada Escritura, algunos fragmentos, pero sí la han estudiado más que nosotros. Entonces, si decimos que la respuesta es solo hablar de la Biblia, bailas, ahí nos metimos en el terreno de ellos y lo más probable es que vayamos a terminar mal. Entonces, la conclusión de la charla pasada, y era lo que decía Benedicto XV, ¿de hace cuántos años es? Yo no me acuerdo. Benedicto XV, ¿desde hace cuántos años? Es un papa del siglo pasado, si no lo vayan a confundir con Benedicto XVI. Bueno, entonces él decía que era necesario que los católicos, nosotros estudiásemos la Sagrada Escritura, que estudiásemos la doctrina, y dentro de la doctrina pues está la Sagrada Escritura. Bueno, sus mercedes, la Sagrada Escritura, ¿cuántas partes tiene? Pues 2, ¿no? 2. Tiene 2. Bien. Bueno, por ese lado, entonces vamos bien. Antiguo y Nuevo Testamento. Pregunta, ¿la revelación dónde está contenida? En el Nuevo Testamento. Listo, ahí dice que en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está contenida la revelación? Pues en toda la Biblia, ¿no? Pero principalmente en el Nuevo Testamento. Bueno, estimados amigos, la revelación está contenida en la Sagrada Escritura y la tradición. ¿En dónde está contenida la revelación? En la Sagrada Escritura y en la tradición. ¿Sí?
¿Sí se dieron cuenta cómo los envolvía fácil que todos terminaron respondiéndome lo mismo? Y el problema es que si caemos en eso de que sí, toda la revelación está en la Sagrada Escritura, estamos omitiendo la tradición, ¿sí? Entonces, una parte de las verdades reveladas fue escrita por aquellos a quienes Dios se las reveló, y es lo que se llama la Sagrada Escritura. Los que escribieron la Sagrada Escritura habitualmente se llaman agiógrafos o escritores sagrados. Otra parte de esas verdades no fue escrita, sino que fue transmitida verbalmente, y es lo que se llama ¿cómo? Tradición. Tradición. Entonces, acuérdense, la revelación, ¿dónde está? En la Sagrada Escritura y en la tradición. Listo. Entonces, ellas contienen toda la doctrina revelada y se llaman por eso fuentes de revelación. Tanto la Escritura como la tradición son la palabra de Dios. Ojo, tanto la Sagrada Escritura como la tradición son palabra de Dios. Y acordémonos que su enseñanza fue comprobada por milagros y profecías, ¿sí? Con la diferencia que la tradición no está escrita por aquellos a quienes Dios se la reveló, ¿sí? Sino que se fue transmitiendo de persona en persona hasta que fuese escrita o fuese promulgada, como en el caso de los dogmas, ¿sí? Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Yo les hablé en algún momento del misterio del arcano. ¿Se acuerdan de eso? No me digan que no, que sí lo hablamos. Yo lo conté un día. ¿Se acuerdan, sí o no? Bueno, por el silencio me imagino que no se acuerdan. No importa. Bueno, las palabras de la consagración no estaban escritas en los primeros misales. ¿Y los primeros misales cuáles son? Los que hacían los copistas, los que hacían por allá en la época de los apóstoles. No estaban escritas las palabras de la consagración porque eran palabras sagradas, y al ser palabras sagradas, entonces tenían miedo los primeros cristianos de que fueran profanadas por los perseguidores de la iglesia. Entonces, esas palabras no escritas de la consagración es lo que se llama el misterio del arcano o el misterio de los misterios, ¿sí? Que de hecho por eso es que agarran a San Tarcisio y le dan tremenda paliza hasta que lo matan, porque los paganos querían conocer cuáles eran los misterios, y es que los misterios se referían tanto a las palabras de la consagración como a la Santa Misa, como a la comunión, ¿sí? Vamos a recibir los sagrados misterios. ¿Listo? Entonces, ¿estuvo en algún momento escrita la fórmula de la consagración? No, pero se transmitió por tradición. Entonces, el conjunto de las verdades de la Sagrada Escritura y de la tradición es lo que se llama el depósito de la fe o el depósito revelado de la fe. No sé si han leído los libros de Monseñor Lefebvre. ¿Alguien ha leído algún libro de Monseñor Lefebvre? No, señor. Pero ustedes van a las misas de los lefebristas. Ay, bueno, esto lo digo en tono de burla porque es que mucha gente a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X le dice, que son lefebristas porque es castigan a Lefebvre. Bueno, empezando que nosotros no seguimos a Monseñor Lefebvre. Al contrario, Monseñor Lefebvre le agradecemos y Dios permita que ya sea un santo, porque por todo lo que sufrió, pues humanamente hablando, uno diría que merece el cielo. Y por el hecho de haberse levantado y haber dicho, no, yo no voy a celebrar la misa nueva, sino que voy a seguir con la misa de siempre y voy a seguir enseñando lo de siempre. Entonces, por ese acto heroico, más le vale, es como un martirio en vida, el haberse ganado el cielo, humanamente hablando. ¿Sí? Dios es el que sabe, y los que saben también. Entonces, la Santa Misa y todo lo que se enseña en la fraternidad es la religión católica, ¿sí? De hecho, hoy, afuera de la capilla, y por eso fue que llegué con un espíritu así como a dar la charla, porque iba un señor en bicicleta y la esposa o la novia, no sé, bueno, la señora que lo iba acompañando, se regresó y dijo, ay, esa iglesia tan bonita, mira, todas las mujeres van como con velo y falda. Entonces este señor
fue muy despectivo y dijo, esa es la iglesia de Ordóñez. Entonces yo quedé, porque fue muy grosero, fue muy grosero, sí, fue terrible. Pero entonces, claro, yo después pensando decía, bueno, pero es que este pobre hombre no tiene el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, en cierto modo, respirar, rezar por la conversión de él, un Ave María, y por el contrario, a nuestros amigos que asisten a las misas, enseñar este tipo de cosas. Entonces, en la tradición, en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, no solo vamos porque la misa es bonita, sino porque el depósito revelado de la fe, o el depósito de la fe, se mantiene íntegro. ¿Y qué es que se mantiene íntegro? Pues que se ha venido conservando y lo han transmitido los sacerdotes desde los obispos y de los obispos hasta los apóstoles y de los apóstoles a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacer la prueba, fíjense que lo que yo estoy hablando acá se puede leer en el catecismo, en el catecismo del Concilio de Trento, ¿sí? O si quieren ir más atrás, busquen en los credos de los concilios. Entonces se van dando cuenta que hay una unidad, no solo en lo espacial, sino en lo temporal, ¿sí? Que esto es la característica también de catolicidad de la Iglesia. Bueno, entonces, habíamos visto, aquí me atrasé mucho, y acá. Entonces, las fuentes de revelación, ¿cuáles son? La Sagrada Escritura y la tradición. Pregunta, ¿cuál es el depósito de la fe? Las fuentes de La revelación. tradición. Las fuentes de la revelación, no solo la tradición. Respondamos completo, la tradición y la Biblia, ¿sí? Son las dos, las fuentes de revelación, ¿listo? Y ese es el depósito de la fe. Ustedes dirán, pero no sea cansón, Mauricio, estamos diciendo lo mismo. No, porque justamente por una palabra es que puede cambiar también el pensamiento. Es más, aquí los que son ingenieros electrónicos y todo eso, por una comita, por un carácter mal escrito en uno de los comandos, la computadora se traba, o que José Antonio me diga que no es así, ¿sí? Cuando están en eso del MS-DOS y escriben mal una cosa, la computadora no va a responder a los parámetros que se le está dando. Es como estamos en temas de argumentación lógica, se tiene que responder tal cual como es, ¿sí? Porque de hecho es una de las características de la tradición, ¿sí? Que se transmite con fidelidad, ¿sí? Es distinto al chisme, que el chisme es una transmisión de un conocimiento pero deformado, ¿no? De hecho, eso los que estudian comunicación son los que lo explican bien. Pero bueno, sigamos. Entonces, vamos a hablar de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, ¿qué es? Habitualmente escuchamos que es la palabra, la enseñanza de Dios, pero puesta en escrito. Pero está puesta en escrito por la influencia, por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y por quién? ¿Cómo se llaman los escritores sagrados? ¿Recuerdan el nombre? Yo les acabé de decir. Lo acabé de decir en esta misma charla hace 15 minutos. Muy bien, gracias por responderme. Agiógrafos. Entonces, los agiógrafos son los escritores sagrados, ¿sí? Y en consecuencia tiene a Dios por autor. Entonces, supongamos que, no sé, alguno de ustedes trabaja la metalmecánica o trabajan, yo qué sé, la carpintería, pero entonces yo diseño algo, y entonces les digo, venga, usted construyame esto, y me construyen ese algo que yo les dije. La idea originaria, ¿quién es el autor? Yo, porque yo fui el que la ideé, yo fui el que la construí. Bueno, de hecho aquí en nuestro auditorio hay gente que es artista, que hace diseños, entonces los diseños se le atribuyen al que los crea. Y en este caso, Dios es el autor porque Él inspiró a los agiógrafos. De hecho, si quieren revisar más, hay una encíclica que se llama Divino Aflante, ¿sí? O en el Concilio Vaticano primero. ¿Qué quiere decir Biblia? ¿Cuál es la etimología de Biblia? Eso me imagino que sí lo saben porque eso se enseña en los catecismos y en todos lados. Biblos, que significa Biblia. Muy bien, excelente respuesta. Significa biblos. Y biblos es
conjunto de libros. Excelente. La Biblia ha sido traducida del hebreo y del griego, lenguas en que fue escrita. Y fue traducida. ¿Podría silenciar el micrófono, porfa, que se escuche el... Gracias. Fue traducida a otras lenguas. Entonces, la versión más famosa es la Vulgata latina. ¿Alguien recuerda quién hizo la traducción de la Vulgata? ¿O quién escribió la Vulgata, mejor dicho? San Jerónimo. Muy bien, San Jerónimo, que decían que tenía un temperamento terrible, que era un hombre súper mal geniado, al punto que en las cartas que se escribía con San Agustín terminaban peleando. Y por eso San Jerónimo se va a vivir por allá lejos, pero aún así, a pesar de su mal genio, pero su mal genio se manifestaba, era como en temas doctrinales, como diciendo, no, esas cosas no son así, y se enfrascaba en discusiones intelectuales, pero su caridad con las otras personas sí era manifiesta. Entonces, bueno, él murió, ojo, eso lo digo porque no es porque uno sea de mal genio, o que alguien sea de mal genio, que no tenga que tener caridad, ¿sí? El mal genio no justifica la falta de caridad. Entonces, él traduce al idioma latino y la iglesia reconoce esa versión, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama la Vulgata? ¿Alguien sabe por qué se llama la Vulgata latina? Porque era para el vulgo, ¿no? O sea, para el pueblo, como para el acceso de la mayoría. ¿Y el vulgo qué lengua hablaba? Latín. Muy bien. Entonces, con esta parte que estamos explicando, se resuelve uno de los problemas del video. Es que la gente no hablaba latín. La gente, es más, ni sabía leer. La gente era prácticamente salida de las cavernas. Le dice, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso, señora narradora? Es porque usted no conoce la historia de antes y solo repite lo que vienen otros y le dicen. Entonces, el latín era la lengua del pueblo, por eso se llama el lenguaje vulgar, ¿sí? Vamos a perdonar una pregunta. Dale. ¿Hasta qué siglo fue el latín el idioma del pueblo? El latín, ¿hasta qué siglo fue el idioma del pueblo? Más o menos hasta cuando se empiezan a crear los reinos, cuando ya el Imperio Romano cae, ¿sí? Y acuérdense que el Imperio Romano se fractura, porque acuérdense que el imperio después se vuelve el Imperio de Oriente y de Occidente, que aparece en Oriente el Imperio Bizantino, mientras que en lo que conocemos como Europa había como una especie de reinos particulares. De hecho, hoy en día hay una serie que se hizo muy famosa que se llama Game of Thrones. Y entonces en Game of Thrones lo que muestran es como en esa Edad Media de esa época, ¿sí? Es como es algo ficticio, ¿no? Game of Thrones, eso no es histórico. Pero entonces más o menos así fue al inicio de la Edad Media. O sea, había clanes y esos clanes se volvían después pueblos y esos pueblos escogían a un monarca y lo nombraban rey. Entonces, acordémonos que en España, creo que fue, se me fue el nombre, el papa de San Hermenegildo. Si alguno se acuerda, le ruego que por favor me lo diga. Los hispanistas, por favor, díganme el nombre del primer rey español. Se me olvidó el nombre. Bueno. No, se me olvidó. Después está, que de hecho el doctor Durán habló, que en Francia estaba... ¿Perdón? ¿No era Leovigildo? Leovigildo, muchas gracias. Leovigildo, excelente. Muy bien, Angie. Excelente, Leovigildo. De hecho, confundía Recaredo con Leovigildo, pero Recaredo es mucho después. Listo. En Francia estaba... ¿cómo era que se llamaba? El que el doctor Durán habló del bautizo de él en la charla de ayer, de antes de ayer. Clodoveo, muy bien. Clodoveo era el rey de Francia. Entonces, bueno, así se fueron formando los reinos, porque ya el Imperio Romano se había fracturado,
Y resulta que cada pueblo con su raíz materna mezclado con el latín van formando lo que se llaman las lenguas romances. Entonces, por eso es que unos terminan hablando español, bueno, castellano, hay otros que terminan hablando italiano, hay otros que terminan hablando portugués, hay otros que terminan hablando húngaro, hay otros que terminan hablando francés. ¿Mm? Entonces, así es que se van creando los primeros idiomas, o bueno, hablemos de las lenguas romances. Ojo, el alemán no es una lengua romance, es un lenguaje bárbaro, igual que el inglés, aunque el inglés tiene su origen en el francés, y resulta que estas lenguas, bueno, todas en general en ese momento, cada una va adquiriendo como una personalidad propia. Y en ese momento es cuando el latín se va dejando de lado. Pero ojo, el latín es que se deja completamente de lado, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿alguien sabe qué es un alba aquí, de los que están en el auditorio? Es una túnica blanca. Una túnica blanca. Ajá. ¿Y en latín qué quiere decir alba? Albus, alba, album. ¿Qué quiere decir? Blanco. Blanco. Entonces, como se darán cuenta, el latín sigue permaneciendo en nuestros idiomas. Pero bueno, perdón por la explicación, pero bueno, no sé si... En fin. Entonces, estamos hablando del latín, que era el lenguaje del vulgo, ¿sí? Entonces, es uno de los argumentos para refutar parte del video que estábamos hablando. ¿Listo? Después, la inspiración de la Sagrada Escritura. Entonces, Dios inspira la Sagrada Escritura a los agiógrafos. Y Dios indujo a los autores a que escribieran los libros santos, les sugirió qué debían decir y los preservó del error. De hecho, ahí es donde está el aspecto milagroso. Ay, pero es que eso es porque usted es católico y usted cree eso, pero es en realidad la Biblia, eso pues por ahí se la inventó. Uy, como una vez lo dijo un profesor, un geólogo que enseñaba ya en la distrital y dijo, es que eso del Antiguo Testamento se lo inventó un viejito barbudo por allá que se llamaba Moisés. Súper despectivo. Y claro, es porque este hombre no conoce lo que nosotros estamos conociendo hoy, y es que Dios inspiró los libros, les sugirió a los geógrafos que debían decir y los preservó del error. La muestra del botón, ¿cuál es? San Juan. ¿Se acuerdan San Juan en qué momento escribe el Apocalipsis? ¿O en dónde, mejor dicho? Patmos, creo. En la isla de Patmos. Muy bien, en la isla de Patmos. Es el padre Castellani, dice que Dios probablemente a San Juan le haya dado estas visiones del mundo hacia el futuro, ¿sí? Y él en el silencio, aislado del mundo, empezó a tener estas visiones y las empieza a escribir. Entonces probablemente los otros autores lo hayan hecho de la misma forma, ¿sí? De pronto hay unos que no, cuando escriben libros históricos, sino que copian fielmente el hecho de la realidad y lo escriben. ¿Listo? Bueno, entonces, no consiste esto en que la iglesia hubiera aprobado con su autoridad libros escritos por industria humana, sino que la iglesia tuvo en cuenta estas tres características. Entonces, la Sagrada Escritura es la obra de Dios, pero tiene al hombre como instrumento. Dios es la causa principal y el hombre es la causa instrumental para los tomistas de la reunión. Se habla de las cuatro causas: causa material, eficiente, final y formal. Pero un aspecto de la causa eficiente es la causa instrumental, ¿sí? Cuando el músico, por ejemplo, se sirve de un instrumento para obtener sonidos, el artista es la causa principal del sonido. ¿Y el instrumento cuál es? Pues la causa instrumental, ¿cuál es? Pues es el instrumento. Así, Dios, dicen los santos padres, se valió del hombre, del ser humano, como de un instrumento para escribir los libros sagrados. Esta figura me parece muy bonita.
Aunque el autor es un instrumento en las manos de Dios, no deja de ser un instrumento inteligente y libre que usa conscientemente sus facultades, sus sentidos, sus potencias. ¿Cuáles son las potencias? Y no vayan a decir la memoria. La voluntad. Inteligencia y voluntad. Sí, eso, díganmelo así, la inteligencia. Yo llevo hablando como 5 charlas de las potencias y me dicen la voluntad, no, la inteligencia y la voluntad. En consecuencia, el escritor sagrado puede utilizar los conocimientos adquiridos por él de antemano, porque es una forma, justamente como lo que Dios le da, lo plasma en el escrito, y conserva su personalidad, su estilo y expresiones peculiares. ¿Sí? De hecho, eso lo vamos a ver con los apóstoles, con los evangelistas. Entonces, la división de la Sagrada Escritura. Entonces, como ya lo habían dicho, se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿el Antiguo qué comprende? Pregunto. A ver, anímense a hablar. Diana Alejandra, Stephanie, Gabriel, Héctor, Juliet, Luis Nicolai, Luz Muñoz, Mari, Mercedes, Rafael, Vivian, Walter. Ustedes no han hablado. ¿Qué pasa? Bueno, el Antiguo Testamento, ¿de qué habla? La historia de la creación. Sí, de hecho, ¿qué comprende? Pues comprende toda la historia, todos los escritos antes de Cristo. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento qué comprende? Pues los escritos que vienen después de ¿quién? De Cristo. De nuestro Señor. Listo, sencillo. Señora. ¿Qué significa testamento? Bueno, Como testimoniar. testamento significa, no tanto como testimonial, sino que testamento es más bien como pacto o alianza. Eso es la traducción de testamento. La revelación por las promesas que hace Dios en ella y por las obligaciones que impone es un verdadero pacto entre Dios y los hombres. Entonces, por eso se llama testamento. Listo, entonces aquí, esto es lo que vamos a ver en esta parte de la Sagrada Escritura. La naturaleza, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la iglesia es la depositaria, entonces aquí los poderes, la falsedad, libre examen, su excelencia, autoridad y utilidad. Y en cuanto a la tradición, vamos a ver también su naturaleza, su valor y las fuentes. Listo, entonces aquí vamos a construir un cuadro nosotros. Bueno, entonces este cuadrito vamos a construir así muy sencillo. Entonces, en el Antiguo Testamento consta de 45 libros, ¿sí? Que se dividen en 21 históricos y 7 didácticos. Y 17 proféticos. Entonces aquí los voy a copiar. ¿Y qué hice? Control C. Y los voy a pegar acá. Y de una forma que se vea bonita. ¿Qué hice? Control V. Acá. Esto. Entonces, estimados amigos. Entonces, ¿se ve lo que está escrito ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, este cuadrito lo dividí de color amarillo, azul y rojo. ¿Sí? Amarillo, azul y rojo. ¿Por qué? Porque los de color amarillo, ay María, los de color amarillo hablan de los 21 históricos, ¿sí? Los de color azul, los 7 didácticos, y los de color rojo, los 17 proféticos. ¿Sí? Aquí ustedes me pusieron a repasar las clases de Sagrada Escritura. Entonces, los históricos describen la historia de Israel o de algunos de sus más célebres personajes. Díganme un nombre de un personaje célebre, a ver. Moisés. Moisés, ¿quién más? Abraham. Abraham. Jacob.
Josué. David, listo. Ya no me sigan diciendo. Sé que ustedes, Esther, alguien se ganó un premio por decir ese nombre, ¿no? O Ruth, no me acuerdo qué fue el que dijeron en el bingo. Después los didácticos. Esther, era por Esther. ¿Esther? Ah, bien. Alguien se ganó un premio con Esther. Entonces, listo. Los didácticos, ¿sí? Dikastein en griego, enseñar, son los libros de enseñanza religiosa y moral. Y los proféticos, pues como el nombre lo dice, son los que anuncian la venida del Mesías y reprenden al pueblo por sus infidelidades. Los didácticos y parte de los proféticos están escritos en verso. En Semana Santa, cuando uno escucha las lamentaciones de Jeremías, ¡oh!, es espectacular. Ojalá algún día puedan ir a un seminario y escuchar el oficio de tinieblas. O ojalá que algún día los padres, porque es que es muy difícil, o sea, es difícil cantar el oficio de tinieblas, porque son muchos salmos, pero es muy bonito. Y ahí se escuchan las lamentaciones en verso, y cuando lo cantan en tono mozárabe, es, no sé, aunque uno no entienda, pero no le dan ganas de llorar porque se escucha como un lamento, es muy bonito. Bueno, al libro profético de Jeremías se le suelen agregar las lamentaciones que son del mismo autor, y al libro de Baruch, en los demás libros no catalogados entre los proféticos suele haber verdaderas profecías, como por ejemplo en los salmos. Entonces, respecto a los históricos, ay María, listo, cuanto a los históricos, entonces el primero y el principal de los libros del Antiguo Testamento es el Pentateuco, escrito ¿por quién? Por Moisés, ¿sí? Si están tomando nota o si están sacando captura de pantalla, ahí pongan la notica, de hecho ahí está. El Pentateuco lo escribe Moisés y narra la creación del mundo, el origen de las naciones y la historia del pueblo de Israel hasta Moisés. ¿Listo? ¿El Pentateuco cuántos libros tiene? 5. 5, muy bien. ¿Cuáles son? Entonces, el Génesis, quiere decir origen, relata el origen del mundo de un modo popular, como lo dice, como se lo transmitieron a Moisés, la historia del pueblo de Israel hasta la cautividad de Egipto. Después viene el Éxodo, que Éxodo quiere decir salida, y narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y después el Levítico, o libro sacerdotal, trata del culto y las prescripciones dadas por Dios a la tribu sacerdotal de Leví. Después están los números, que numeran las familias del pueblo hebreo y continúan su historia a través del desierto. Y el Deuteronomio quiere decir segunda ley, y es la recapitulación y el complemento de los libros anteriores. Les recomiendo que se lean el Génesis, es muy entretenido, es muy bueno leerlo. De los demás libros históricos, unos siguen refiriéndose a la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, el de Josué, el de Jueces, los 4 libros de Reyes, y otros relatan edificantes historias, como las de Tobías, que esa para los casados les recomiendo que se lean el libro de Tobías, o a los que están ennoviados que se lean el libro de Tobías. Judith y Esther. Judith y Esther son libros donde la mujer toma un papel importante, ¿sí? Porque es que la iglesia es machista y el Antiguo Testamento es machista. Y entonces, ¿qué pasó con Judith y con Esther, que son figuras súper importantes en el Antiguo Testamento? Es más, el pueblo de Israel decide su suerte gracias a ellas. Entonces, estos libros son importantes también porque figuran a Nuestra Señora, que va a ser la que va a vencer al demonio y la que va a quitarle la cabeza a Holofernes. O sea, va a pelear directamente contra el demonio. Después vienen los libros de los Paralipómenos, o bueno, en hebreo, cosas omitidas. Esdras y los Macabeos, que se refieren a los últimos acontecimientos de la historia de Israel. De hecho, muy probablemente la estrella que vieron los Reyes Magos apareciera en la época de los Macabeos, que es cuando ya llega la plenitud de los tiempos. ¿Que se acuerdan que eso lo hablamos en la charla pasada? Sí. Bueno. ¿Y se acuerdan la profecía de Daniel? ¿Una de las semanas? Sí, ¿cómo era?
La de las 70 semanas. ¿Cuántas? 70. 70 semanas de años, ¿sí? 70 semanas de años. Listo, después vienen los libros didácticos, entonces, y proféticos. Entonces, los libros didácticos son 7, los 4 sapienciales, que son, los 4 sapienciales, que son ahí, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Y hay 3 más, ¿sí? El de Job, Cantar de los Cantares y el libro de los Salmos. Si ustedes en algún momento tienen, no sé, problemas con el tema de la providencia, o que a veces uno como que dice, pero Dios mío, pero ¿por qué a veces me da tan mal? ¿Por qué me suceden tantas desgracias seguidas? Léanse el libro de Job. Es muy, muy, muy reconfortante, porque narra los sufrimientos de Job y las enseñanzas de paciencia y de confianza hacia Dios, ¿sí? Esa frase, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y que Dios le compensó a Job después 1000 veces más de lo que tenía. Bueno, los libros sapienciales están Proverbios, el Eclesiástico, el Eclesiastés, la Sabiduría, y contienen la sapiencia misma, las enseñanzas morales y religiosas en forma de sentencias. De ahí su nombre de sapienciales. Salomón, el rey Salomón, es el autor de los 3 primeros. Después viene el Cantar de los Cantares, que bajo el símbolo de esposos figura y canta los desposorios de Cristo con la iglesia. Sí, no es como algunos intérpretes en la iglesia oficial, en la iglesia moderna, dicen que es el libro sexual de la Biblia. No, eso es mentira, ¿sí? Que es la figura que hay entre Cristo nuestro Señor y la iglesia, pero ahí no hay que meterle ningún tema freudiano al Cantar de los Cantares. Yo me imaginé que ese Cantar de los Cantares era del matrimonio, porque tú una vez lo mencionaste, que leyéramos ese libro y lo empecé a leer y me pareció bonito, pero al mismo tiempo como trágico, pero parecía una historia de amor entre 2 esposos. Claro, Ahí cómo podría uno interpretar cuál es Dios y cuáles somos nosotros. Pues Porque es que, Dios es Dios, porque ahí habla el esposo, esposa, esposo, esposa. Entonces, en ese caso, el esposo es Dios y la esposa es la iglesia, o sea, seríamos nosotros. Sí, es la iglesia. Porque él sufre por su esposa y todo es para su esposa y su esposa también sufre mucho por él. Más o menos sería esa la idea, entonces. María Consuelo, de hecho, diste en la tesis fundamental, porque es que él sufre. Y el sufrimiento más grande que hizo nuestro Señor, ¿en qué momento fue? Pues cuando entregó su vida por nosotros, De la digo yo, pasión y ¿no? muerte. Y a su vez la iglesia llora. Por eso nosotros en Semana Santa volvemos a recordar todo esto, de la pasión y muerte. Bueno, si bien es cierto, en la Santa Misa se renueva el sacrificio incruento, pero entonces el Cantar de los Cantares es una figura muy bonita sobre la relación de nuestro Señor con nuestras almas, la relación de nuestro Señor con la iglesia específicamente, con ese cuerpo místico. Ah, ok, Mauricio, gracias. Pero sí es muy bello, la verdad, sí es bello. De hecho, esa frase, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está? Y es lo que la iglesia en estos momentos le dice al amado, amado, ¿dónde estás? Este mundo se volvió una porquería, ¿dónde estás, amado? ¿Sí? Y nuestro Señor le dice a la iglesia, le dice a las almas todos los días, ven, paloma mía. ¿Sí? Bueno, en fin, después eso, cuando se estudia el Cantar de los Cantares, ahí es muy bonito. De hecho, como el padre José María lo explicaba, era espectacular. Bueno, después vienen los salmos, que son unos himnos muy bonitos, unos himnos muy hermosos, que están dispuestos para ser cantados en alabanza del Señor. Y estos son los que rezan los sacerdotes, ¿cuándo? Todos los días en el breviario.
Muy bien, qué nivel. Todos los días en el breviario nuestros curitas rezan estos salmos, ¿sí? Entonces, estos salmos se dividen según el sentido que narren, ¿sí? Entonces aquí les voy a compartir para que... Uy, eso se ve muy feo. Espérense, les comparto bien la cosa esta. A ver, vamos a darle. Es que como les dije, me tocó ponerme a estudiar las clases de Sagrada Escritura para poder hacer la charla de hoy. Porque si no les iba a llegar a hablar solamente de las fuentes de revelación y ya. ¿Sí? Entonces, esta es la división de los salmos. Sí, según los temas, están laudatorios, eucarísticos, impetratorios, didácticos, graduales, penitenciales, históricos y proféticos. Entonces, bueno, ahí en la pantalla tienen, si quieren, lean, cada uno sáquenle una captura de pantalla. Voy a eliminar esto para que no se vea el fondo. Y lo mismo con esto. ¿Sí? Listo. Entonces, los libros proféticos tenían... Ah, bueno, espérense. Entonces, después hablemos de los libros proféticos. Entonces, los libros proféticos tenían un doble fin. Anunciar la venida de Cristo, reprender al pueblo de Israel por sus crímenes, exhortando a la penitencia, y los principales y en importancia son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y la Iglesia ha hecho suyos todos los libros del Antiguo Testamento y los mira con el mismo respeto y veneración que en el Nuevo. Sí, eso es mentira de que la Iglesia entonces solamente le da preponderancia a los libros del Nuevo Testamento, no. O sea, es a los dos, porque los dos son palabra de Dios. Listo. Estimados amigos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, señor. No, no hay ninguna pregunta. Pues bueno, entonces demos la charla de hoy terminada hasta acá. ¿Listo? Porque es que ya viene el Nuevo Testamento y en 10 minutos no alcanzo, porque tampoco quiero pasarme más del tiempo. ¿Sí? Entonces, después viene el tema del Nuevo Testamento. Vamos a mirar los históricos, los 4 evangelios, los doctrinales. De hecho, una vez les voy a pegar aquí el mapita conceptual. El cuadro sinóptico. Eso no es un mapa conceptual, sino un cuadro sinóptico. Por eso se ve muy feo. Control Z. Control V. Listo. Entonces, ahí está, los históricos, doctrinales y proféticos. Entonces, los históricos son los 4 evangelios junto con los hechos de los apóstoles. Los doctrinales son las epístolas de San Pablo, Santiago, Pedro, San Juan y San Judas. Y los proféticos, pues es el Apocalipsis, del cual tanto se habla. La gente a veces repite un montón de cosas que ni siquiera son teológicas. Y esto conviene, por ejemplo, en el estudio del Apocalipsis, leerlo en los que de verdad saben sobre el tema. Entonces ahí les recomiendo que se lean los libros del padre Castellani. ¿Cómo se llama? ¿Cristo vuelve o no vuelve? Uy, Los papeles de Benjamín Benavides es un libro excelente, excelente, es muy bacano. Ese libro, léanselo. Creo que lo venden en la capilla, no sé. El otro es el Apocalipsis de San Juan. Bueno, no alcanzo el otro el título, pero hay varios del padre Castellani que son muy buenos. Entonces, bueno, en la próxima charla vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a explicar
Ave María, cuadro sinóptico. ¿Listo? Entonces, justamente es para poder responder a todos estos problemas que aparecen, como les propuse al inicio, con todo este tema del protestantismo y el libre examen. ¿Listo? De hecho, hacia el final vamos a hacer como una reflexión sobre lo que es el libre examen. ¿Listo? Mauro, Señor. disculpe, en unos minuticos, ¿será que podría hablar un poco sobre Melquisedec? Porque es que, pues yo sé que tiene que ver con el ritual, pero no estoy seguro quién era él. Sé que es del Antiguo Testamento, pero... Walter, usted ha preguntado una cosa súper interesante, hermano. Uf, la figura de Melquisedec, miren, Melquisedec es un tipo que aparece en un momento después de una guerra, ¿sí? Pero resulta que Melquisedec ofrece una cosa muy extraña. De hecho, voy a buscar una foto. Una foto no, una foto de tambollo, una foto no, una imagen de Melquisedec. Una foto de la época. Una foto de la época, sí. Ay, que estoy haciendo duplicar diapositiva y eliminamos acá esto. Bueno, aquí hay una foto de la época. Es bien interesante este tipo. Perdón, bueno, este tipo no, porque es un patriarca, perdón, este hombre es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es que Melquisedec es el rey de Salem, ¿sí? Y él saca pan y vino. Y él como sacerdote, y todos reconocen que era sacerdote de Dios Altísimo, bendice a Abraham. Y le dice a Abraham, bendito Abraham, hijo de Dios Altísimo, Dios rey del cielo y de la tierra, ¿sí? Y resulta que él ofrece una cosa que en ese momento no tendría por qué ofrecerse, ¿sí? Porque si él era sacerdote del Dios Altísimo, tendría que haber hecho un sacrificio como lo hicieron los otros profetas, o bueno, como se venía haciendo en la religión judaica. El tema de ofrecer un animal en holocausto. Y resulta que él ofrece pan y vino. ¿Sí? Y después Melquisedec se va y nadie sabe, o sea, hacia dónde va. O sea, ese famoso reino de Salem, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces es una figura bien interesante porque, por eso se dice, tú es sacerdo secundum ordinem Melquisedec, que está en un salmo, ¿sí? Entonces, él es como la figura del primer sacerdote, es la figura de lo que se ofrecerá en la Santa Misa, ¿sí? Que después se va a transubstanciar, ¿no? En el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Entonces, es una figura que aparece con Abraham. O sea, imagínense, si Moisés es viejo y Abraham es mucho anterior a Moisés, porque ¿se acuerdan Abraham de dónde sale? De Caldea, de Ur. Esto, uy, excelente, bien, claro. Caldea, Ur, uno dice, pero esta gente, ¿qué pitos tocan la historia de la humanidad? Bueno, resulta que Caldea, Ur, son prácticamente como los orígenes de la civilización. Uno podría decir que ni siquiera es Grecia y Roma, sino antes del diluvio, sería Caldea. Pero entonces, bueno, eso es una historia muy interesante, pero para resumir, porque ya me fui por las ramas. Melquisedec es la figura del sacerdote que reconoce a Abraham y de hecho todos se inclinan y le dan una veneración y él ofrece el vino y el pan y por eso en los salmos se dice, prefigurando a nuestro Señor, que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Y la característica de Melquisedec está este tema de que ofrece el pan y el vino, no ofrece como los otros sacerdotes algún animal, ¿sí? Y de hecho, en el Nuevo Testamento, creo que es San Pablo el que dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿sí? Que pareciera como que no se sabe cuál es el origen de él, ¿sí? Ese es como el misterio que hay alrededor de Melquisedec.
Bueno. Gracias, Mauro. Bueno, Walter, gracias. Gracias por la pregunta, es muy chévere. Bueno, amigos, ¿hay alguna otra pregunta más? Profe, perdón, una pregunta. ¿En qué orden se debe leer la Biblia? ¿En el orden en que está establecido o...? Ahí sí su merced, como lo quiera leer. De hecho, ahí le recomiendo que le pregunte a algún padre. Casi siempre se recomienda leer un libro del un libro del Nuevo Testamento, 2 del Antiguo, como para leer la Biblia en un año. Pero la idea no es leerla en un año, la idea es entender y deleitarse. Por lo menos a mí me encanta leer el Génesis y por otro lado estar leyendo los Hechos de los Apóstoles. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? No sé, no tiene que ver nada, pero bueno, sí tiene que ver mucho, porque es que en el Génesis se promete el Salvador. Y en los Hechos de los Apóstoles ya son las consecuencias de cuando vino el Salvador, ¿sí? Entonces, señora Adriana, ahí como su merced quiera. De hecho, ahí conviene que si tiene algún director espiritual o si le quiere preguntar al padre Conte, al padre Pablo, al padre Bernardo, al padre Juliano, ahí ellos le recomienden cómo pueda leer la Sagrada Escritura. Hay gente que le gusta más leer los Salmos primero, ¿sí? Entonces... Gracias. Bueno, sí, señora. Bueno. Yo tengo una pregunta, Mauricio. Sí, sí, señor. Frente a los libros del padre Castellani, ¿sí? Hay un mileniarismo que es condenado por la Iglesia, y es porque, pues, de hecho, he escuchado a mucha gente que ahorita está hablando del fin de los tiempos. Bueno, esto lo hablamos en la otra charla. Ah, ok, perfecto. Alejandro, ese tema es muy interesante, es supremamente importante porque dentro de la gente tradicionalista hay unos que se van por el lado bueno, que justifican algunos comportamientos diciendo que ya nuestro Señor ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces es un tema bastante interesante porque hay un mileniarismo carnal, un mileniarismo mitigado. Está el padre Lacunza que habla sobre el tema, está el padre Castellani que se sirve del padre Lacunza para explicar. Hay una condena de la Iglesia sobre el mileniarismo. Entonces, bien interesante. Pero eso lo charlamos la próxima, porque si no aquí se nos va una hora hablando más sobre el tema. Bueno, estimados amigos, ¿alguna otra pregunta que no sea de la próxima charla? Que de la próxima charla hablaremos de eso. Bueno, como no hay más preguntas, entonces recemos y despidámonos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas, no desprecies este grupo, no desprecies nuestras familias. Antes bien, escúchanos amablemente, oh Virgen piadosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Cecilia y San Luis Martán, rogar por nosotros. Que la Santísima Trinidad nos bendiga, nos libre de todo mal y peligro a nosotros, a nuestras familias, a nuestras casas, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.